con ustedes y sobre todo saber que quieren compartir una hora de su tiempo en seguir aprendiendo. Eh, bueno, como ya se les comentó, el tema es la hipertensión arterial sistémica, diagnóstico y tratamiento actual. Y estamos en dos computadoras al mismo tiempo, entonces espero que esto resulte y funcione muy bien para todos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Por qué hablar de hipertensión arterial sistémica? Ese sería el primer punto. Bueno, primero porque es una enfermedad crónica que es aquella que tiene mayor prevalencia en el mundo. Nada más y nada menos afecta a 1.130 millones de personas, principalmente en países desarrollados o en vías de desarrollo como el de nosotros. Y es la primera causa de muerte a nivel mundial, con un promedio de 10.4 millones de muertes al año. Además, se le considera la asesina silenciosa, ya que en la mayor parte de los casos no presenta síntomas hasta que ya se ha generado daño a otros órganos. Ahora, ¿por qué es importante en nuestro país? ¿Qué nos han mostrado las últimas encuestas de salud? De la encuesta nacional de salud de 2012 a la de 2018, se vio que existió un incremento sustancial en el número de personas que presentan esta enfermedad, especialmente en aquellas de más de 20 años y sobre todo de más de 60 años de edad. Y el promedio fue de 9.3 millones, es decir, 16.6% de la población en 2012, a 15.2 millones, es decir, 18.4% de la población en 2018, lo cual son cifras muy importantes. En estas encuestas se vio que se afecta más a las mujeres que a los hombres, especialmente después de los 60 años de edad, y conforme se va incrementando la edad, también se incrementa el porcentaje de la población que presenta este diagnóstico. Las entidades que más prevalencia tienen son las del norte de nuestro país, sobre todo Sonora, Chihuahua, pero en el sur también Campeche y Veracruz. Actualmente, con todo el tema de la pandemia, bueno, pues noche a noche estamos escuchando cómo las comorbilidades son muy importantes para presentar mayor mortalidad. Y entonces vemos que la principal comorbilidad asociada a COVID-19, pues ha sido precisamente la hipertensión, ¿no? El 43% de las defunciones hasta el último reporte del 23 de julio tenían que ver con, más bien estaban asociadas con hipertensión. Entonces, de ahí la importancia de hablar de este tema. Muy bien. Ahora, ya entrando un poquito más en materia, la hipertensión arterial sistémica a lo largo del tiempo ha tenido diferentes clasificaciones y como yo siempre les digo en la materia de fisiología, cuando tenemos muchas clasificaciones y muchas cifras variadas, es que nadie se ha puesto de acuerdo en lo que estamos hablando. Tan es así que en 2017, la American Heart Association, junto con otras asociaciones, presentaron las guías de práctica clínica que causaron un gran revuelo. ¿Por qué? Porque resulta que en estas guías de práctica clínica se consideraba ya hipertensión por arriba de 130/80. Es decir, que se incluía a una gran proporción de la población que anteriormente no se estaba considerando que fueran hipertensos. Y bueno, esto no fue bien aceptado en todas las poblaciones, de hecho los europeos nunca estuvieron de acuerdo con esta clasificación, pero al existir tantas clasificaciones, pues lo único que se genera es una mala atención al paciente, porque si yo utilizo diferentes escalas para hablar de un mismo problema, pues entonces no todos hablamos el mismo lenguaje. Es por eso entonces que este año la Asociación Internacional de la Hipertensión dio guías globales de práctica clínica y esto surgió primeramente, como les comento, por esa falta de consenso internacional que causaba una gran confusión en el personal de salud y especialmente en países menos desarrollados como el nuestro, porque resulta que nosotros adoptamos esas guías y entonces había gente que adoptaba las europeas, había quienes adoptaban las americanas
Y entonces, si de por sí no existe un tratamiento uniforme y tampoco existe el mismo tipo de medicamentos en todos los países, pues si no había consenso, pues menos se podía atender correctamente a los pacientes. Entonces de ahí surgieron estos nuevos retos, ¿no? Redefinir la hipertensión, definir cómo se iba a empezar el tratamiento y qué alternativas de tratamiento tenemos en cada caso, tratando de manejar los mismos medicamentos que sean accesibles para todos y de preferencia en una sola píldora. Y además, aquí hay otra cosa que es muy particular. Se le comienza a dar más valor a las mediciones domésticas, es decir, aquellas que se llevan a cabo fuera del consultorio, porque si nosotros educamos a la población en estar haciendo mediciones en casa, entonces tenemos que tener también un consenso para saber en esas mediciones en casa cuándo hablamos de hipertensión y cuándo no lo es. Otra cosa muy importante de estas guías es que no tuvieron participación de la industria farmacéutica. Y eso fue algo muy criticado en las guías anteriores, porque se decía que por intereses económicos es que se había bajado el rango en las cifras de hipertensión. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de estas nuevas guías? Pues tener recomendaciones globales que pudieran ser aplicables a todos los países, independientemente de su grado de desarrollo, brindar estos estándares de tratamiento no solamente cuando tenemos todos los recursos, sino también poder definir qué es lo mínimo que se puede hacer por un paciente. De ahí entonces surgen estos términos de esencial y óptimo. Esencial se refiere a lo mínimo que puedes hacer por tu paciente o por tener controlado a tu paciente. Y óptimo cuando tienes todos los recursos y cuáles son las cifras que debes de perseguir. Además, el objetivo es que estas recomendaciones sean concisas, fáciles de implementar, para que si una persona las va a seguir en casa, haciendo mediciones en casa, también las entienda y pueda saber en qué momento tiene que recurrir al personal de salud para poder mejorar sus cifras de presión. Muy bien, entonces, a partir de estas guías, ¿cómo definimos entonces la hipertensión? Bueno, pues la hipertensión arterial sistólica se refiere como aquella que es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Es decir, que se considera hipertensión por arriba de 140-90, ¿sí? Ahora, tenemos términos que se conservan, como por ejemplo el de la hipertensión arterial sistólica aislada, que es aquella en la que solamente la cifra de presión sistólica está por arriba de 140, pero la diastólica está por debajo de 90. Sabemos que esta es la forma más frecuente de hipertensión en adultos mayores, en ancianos, por esclerosis arterial, pero también la podemos encontrar en niños, en adultos y en adolescentes jóvenes, ¿sí? Otro punto muy importante que recalcan aquí en las guías es que no puedes hacer diagnóstico de hipertensión con una sola vez que le hayas tomado la presión a un paciente y que esté elevada. Se requiere de 2 a 3 mediciones en un lapso de 1 a 4 semanas, ¿sí? Por lo tanto, se requiere de que el paciente regrese al consultorio para hacer estas mediciones o que se le pida al paciente que haga mediciones en casa para corroborar estas cifras. Solamente en aquellos casos donde la presión arterial está por arriba de 180 a 110 en una sola medición y si hay evidencia de enfermedad cardiovascular o de algunas otras enfermedades asociadas, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal crónica, ahí sí, aunque sea una vez que hayas encontrado la presión arterial alterada, entonces ahí sí es diagnóstica. Entonces, aquí tenemos el cuadro donde tenemos muy claro la hipertensión arterial, la clasificación, de acuerdo a las mediciones en el consultorio. Ojo aquí, esto es en el consultorio. Entonces, por abajo de 130-85 se considera normal,
entre 130, 89, normal alta, y a partir de 140, 90 ya es hipertensión franca. Grado 1, de 140 a 159, la sistólica, y de 90 a 99, la diastólica, y grado 2, por arriba de 160, la sistólica, o de 100, la diastólica. Ahora, como les comentaba, estas cifras requieren de corroborarse, ya sea en el consultorio o en el domicilio. Entonces, ahora las guías también incluyen o le dan valor a este monitoreo ambulatorio de la presión arterial de dos maneras. Puede ser el monitoreo ambulatorio de la presión de 24 horas, que es lo que llamamos MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, o también la automedición en casa, que no es de 24 horas, es nada más en una ocasión, en la mañana, en la tarde, y entonces le ponen como siglas AMPA, automedición de presión arterial domiciliaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí las cifras varían un poquito, porque en el consultorio, la normal abajo de 130/85, normal alta hasta 139/89. En casa, la normal la ponen cuando es de 24 horas por arriba de 130/80, ahí ya es diagnóstico de hipertensión, el promedio de 24 horas, o si son mediciones aisladas, nuevamente toman 135/85, ¿de acuerdo? Entonces, una de las diferencias con esta guía es que ahora le damos valor a las mediciones ambulatorias, ya sea de 24 horas con el aparato que registra, o las tomas aisladas para la presión arterial en casa. Y con esto entonces las guías nos dan una estratificación del riesgo que tiene una persona de tener daño a órganos blancos, ¿no? Cerebro, ojos, corazón, riñones principalmente. Y entonces se establecen categorías de riesgo donde vamos de bajo, mediano y alto riesgo, dependiendo de las cifras de presión arterial, pero también dependiendo de si tiene otros factores de riesgo agregados, como puede ser diabetes mellitus, que ya tenga insuficiencia renal crónica, que ya tenga, ¿cómo se llama? Daño en los ojos también, o a cerebro, ¿no? Que ya haya tenido un antecedente, por ejemplo, de accidente vascular cerebral. Muy bien. Ahora, lo siguiente que nos ponen las guías a resaltar es cómo vamos a hacer el diagnóstico. Realmente aquí mucho de esto ya lo conocíamos, solamente es recordar un poquito y puntualizar estos datos, pero hay algunas cosas que introducen las guías que son la parte nueva, ¿no? Primero, las condiciones. Bueno, todos sabemos que tiene que ser en una habitación tranquila, que el paciente esté relajado, que no haya fumado, hecho ejercicio o comido por lo menos 30 minutos, idealmente una hora antes de que vaya a la consulta y se mida la presión arterial, que haya estado sentado tranquilo de 3 a 5 minutos. Es decir, lo que no se vale es que el paciente llegue rápido, corriendo, se siente, le checo la presión y como salió elevada, ya le hago diagnóstico de hipertensión. Eso no corresponde. Lo segundo es la posición. Y aquí llama la atención que las guías nos hacen la medición de la presión arterial con el paciente sentado. Ya no es en decúbito dorsal, sino es sentado con el brazo descansando sobre una mesa, un cojín, unos libros, pero que la parte media del brazo quede exactamente a nivel del corazón y con la espalda recargada hacia el respaldo de la silla, sillón o donde sea que se esté tomando, sin cruzar las piernas y que los pies se encuentren posicionados sobre el piso, es decir, planos en el piso. El siguiente cambio que es importante es el de los dispositivos. Si bien antiguamente se le daba todo el peso a los dispositivos aneroides, ¿sí? Es decir, al baumanómetro aneroide,
Ahora le dan mucho más valor a los brazaletes electrónicos, pero que estén validados por una organización internacional que se han dedicado precisamente a estar estudiando cuáles de estos dispositivos son confiables, están calibrados y se pueden utilizar para hacer diagnóstico. Si no se tiene un brazalete electrónico, bueno, pues se tiene el aneroide o el híbrido. Ya los que son completamente de mercurio ya no se utilizan, pero debe de estar correctamente calibrado también. Y obviamente el brazalete, bueno, pues debe de ser del tamaño adecuado, ¿no? Que no esté ni demasiado apretado ni demasiado flojo, que pueda caber por lo menos un dedo. Y en el caso de los dispositivos electrónicos, bueno, pues seguir las instrucciones. Y aquí me detengo un momento porque hay dispositivos que ustedes van a encontrar en el mercado, sobre todo los que son de muñeca, que en el dibujo ellos ponen que se flexione el brazo para poderlo colocar sobre el pecho. Esto no debe de ser realmente, y si ustedes leen las guías, se dan cuenta que el brazo debe de estar extendido, descansando sobre algo. Hay muchas personas, sobre todo aquellas que tienen algo de obesidad, que en el momento en el que flexionan el brazo, esa flexión ya hace que se estrangule de alguna manera la arteria braquial y entonces esto nos puede llevar a variaciones, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes a sus pacientes, si van a hacer mediciones en casa, les hagan notar esto, que aunque el dibujito del aparato diga que flexionen el brazo con el dispositivo en la muñeca hacia el pecho, que no lo hagan, que se mantenga extendido, ¿de acuerdo? Ahora, en cada visita vamos a hacer 3 mediciones, es decir, cuando el paciente va a la consulta o si la checan en casa, la revisan en casa, se tienen que hacer 3 mediciones. La primera se desecha, la segunda y la tercera se promedian, ¿sí? Y solamente si la primera lectura fuera por debajo de 130/85, ya no necesitas hacer las otras 2 mediciones, porque sabes que la presión arterial está normal y siempre y cuando todo lo demás esté correctamente puesto, sabes que la presión está normal y no tienes que estar haciendo más mediciones. Ahora, ¿puede haber variaciones de un brazo al otro? Sí, pero sabemos que no debe de ser de más de 10 milímetros de mercurio. Si hay una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio, hay que pensar en otras circunstancias, ¿de acuerdo? Ok, entonces, esta es la liga de este organismo internacional que les comentaba yo, que es el que se ha dedicado a validar los diferentes dispositivos. Si ustedes se meten en esa liga, van a encontrar toda una lista de dispositivos que están en el mercado, incluso aquí en México, y los cuales sí están validados para ser confiables para detección de presión arterial e hipertensión en casa, ¿de acuerdo? Una de las marcas más comunes en el mercado en nuestro país es la de Omron y justamente esa está validada en esta liga. Bien, entonces en este dibujo las guías nos muestran exactamente lo que les acabo yo de decir, que el paciente esté sentado, recargado contra el respaldo, que el brazo lo tenga extendido sobre una mesa, que quede el pliegue del brazo a la altura del corazón, que sea un brazalete adecuado, un dispositivo electrónico validado como confiable para hacer diagnóstico, que el paciente esté relajado, que no tenga ganas de orinar, que no haya fumado, comido o hecho ejercicio antes, y hacer las 3 mediciones, desechar la primera y promediar las otras. Muy bien. Ahora, les comentaba yo, y aparte de esto, sí existe una diferencia de menos de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos, es normal. Si existiera una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio, hay que hacer una valoración adicional porque se puede pensar que haya un problema en alguna de las arterias, presión, algo en los brazos, etcétera.
o el brazalete, ¿no? Que haya quedado diferente, alguna cosa como esta. Si la presión arterial en la consulta está por debajo de 130/85, las guías recomiendan que se hagan mediciones cada 3 años o al año si existen otros factores de riesgo. Pero aquí yo quiero hacer un llamado de atención para ustedes. Estamos en un país donde la obesidad, la diabetes son el pan nuestro de todos los días en la consulta. Entonces, decirle a un paciente, está muy bien, vuélvasela a checar dentro de 3 años, es caer en un grave error porque, dadas las comorbilidades que tenemos, puede ser que en esos 3 años puedan suceder muchas cosas que se compliquen. Entonces, aquí sí la recomendación es que por lo menos una vez al año puedan estarse valorando la presión arterial, ¿no? Por lo menos una vez al año, que es lo que ellos ponen ahí si existen otros factores de riesgo. Y aun cuando no los existan, la recomendación sería que lo pudieran hacer varias veces al año, vaya, por lo menos 2 veces al año, cada 3 meses, eso sería lo ideal. Ahora, si la presión está en el límite normal alto, entre 130, 159, 85, 99, mandar a hacer mediciones ambulatorias. Si se confirma que la presión está alta, entonces sí diagnosticamos hipertensión. Si la presión arterial en casa está por debajo de 130/80 o 135/85, bueno, pues no se hace diagnóstico de hipertensión y aquí recomiendan volverla a medir dentro de un año, pero bueno, como les comentaba, creo que en nuestro país no sería lo más recomendable decirle a alguien, sí, no regrese hasta dentro de un año porque probablemente ya nos lo encontremos con muchas comorbilidades, ¿no? Entonces, esto aquí de volverla a medir al año de haber detectado esto, bueno, pues a lo mejor no sea la mejor de las ideas, pero evidentemente esto lo tenemos que individualizar dependiendo del paciente del que estemos hablando. Ok. Si en la consulta la presión está por arriba de 160/100, lo confirmamos pocos días o semanas después y definitivamente si se corrobora, bueno, pues estamos haciendo diagnóstico de hipertensión. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué pruebas diagnósticas podemos hacer complementarias? Bueno, pues ahí nos ponen toda la lista de los estudios que se pueden hacer para ver si hay alteraciones en la glucosa, en los lípidos, principalmente los lípidos, en la función renal. Nos ponen también ahí el electrocardiograma de 12 derivadas para detectar si hay algún tipo de arritmia, cardiopatía isquémica, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en caso de que sospecháramos algún tipo de lesión orgánica o hipertensión secundaria, bueno, pues ese ya es otro rubro muy diferente. Y entonces lo que tenemos que hacer es validar nuestras sospechas con el estudio que corresponde. ¿Qué es lo importante de esto? Que todos los estudios que ustedes vayan a pedir tienen que tener un porqué. No se trata de que a todo paciente hipertenso como cartabón les mandemos una receta a todos igual, ¿no? Tenemos que individualizar los estudios complementarios, así como vamos a individualizar también el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sospechamos ya de hipertensión secundaria, podemos estar solicitando estudios como un ecocardiograma, un ultrasonido carotidio, estudios de imagen renal, estudios de fondo de ojo también. Podemos hacer ultrasonido para hacer mediciones del índice tobillo-brazo, o podemos hacer pruebas incluso especiales para medir cortisol, pruebas de funcionamiento hepático. Esto se tiene que individualizar nuevamente. Bien, ahora ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a tratar? Que esa es la parte que a veces, sobre todo cuando salimos de la facultad de medicina y nos enfrentamos a los primeros pacientes, lo primero que pensamos es, ¿cómo dijeron que era?
¿Cómo se suponía que lo iba yo a tratar? Esto no es tan complicado, pero tiene que tener siempre una lógica, ¿de acuerdo? Entonces, en las guías nos ponen metas. Estas metas, como les comenté al principio, las dividen ellos en esencial, es decir, lo mínimo que puedes hacer por un paciente, y lo óptimo, si es que cuentas con todos los recursos. Realmente no hay tanta diferencia entre una y otra, excepto que cuando no tienes muchos recursos o cuando el paciente no es muy asiduo a la consulta o a los lineamientos, bueno, por lo menos que puedes hacer es que tu paciente esté por abajo de 140/90. ¿Cuál sería la cifra óptima? Pues debajo de 130/80, ¿sí? Pero esto lo tenemos que individualizar porque si no lo tolera bien, bueno, pues, o dependiendo de la edad, esto puede ser una cifra un poquito más alta. Aquí en los mayores de 65 años nos muestran 140/90, ¿sí? Y en los menores de 65 años, si lo toleran, incluso abajo de 120/70. Y aquí también hago un llamado. Hace muchos años había algunos médicos que decían, es que la presión del paciente tiene que ser más o menos la de su edad. Entonces, si el señor tenía 70 años, la presión era de 170, lo que podía tener. No, actualmente sabemos que todo aquello que está por arriba de 140/90 comienza a dañar órganos blancos, ya sea ojos, corazón, riñones o cerebro. Entonces, nada de que si tiene 60, 160, si tiene 80, 180, no. Así tenga 90 años, lo ideal es que estuviera por abajo de 140/90. Pero obviamente esto lo tenemos que individualizar. Si es un paciente cardiópata con un alto riesgo coronario, pues no me voy yo a empecinar en que tiene que tener abajo de 130/80, porque entonces le puedo condicionar otro problema muy grave. Pero tampoco le voy a permitir que esté en 170 o 180 de presión arterial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí nos ponen el algoritmo, nos ponen que una vez que se estableció el diagnóstico de hipertensión, entonces lo que tenemos que hacer es iniciar con cambios en el estilo de vida. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Quiero que se den cuenta que en la base del algoritmo seguimos teniendo cambios en el estilo de vida como uno de los pilares fundamentales, ¿sí? Y eso es algo que poca gente en la población lo llega a seguir, porque es más cómodo, depende de una pastillita, que ponen a hacer ejercicio y cuidar lo que estoy comiendo. Sin embargo, la base sigue siendo los cambios en el estilo de vida. Y después de esto, bueno, pues ya nos ponen, dependiendo de si tiene grado 1 o grado 2 de hipertensión, los cambios que tenemos que hacer, mínimos u óptimos, es decir, lo esencial o lo óptimo, para poder entonces empezar un tratamiento. ¿De acuerdo? Esto aquí nos muestran, se tiene que individualizar dependiendo de los factores de riesgo que tenga nuestro paciente y también lo individualizamos dependiendo de la disponibilidad que tengamos de medicamentos o de recursos para hacer otro tipo de estudios o de seguimiento. Entonces, cuando tenemos hipertensión grado 1, lo primero es iniciar con cambios en el estilo de vida y además iniciar tratamiento farmacológico. Ahora, las guías nos dicen, empiece tratamiento farmacológico 3 a 6 meses después de haber iniciado cambios en el estilo de vida. Aquí, una vez más, en nuestro Mexicalpan de las Tunas, tenemos que tener mucho cuidado con esta recomendación. Porque si tú a un paciente que tiene 150, 90 de presión arterial o 150, 95 de presión arterial,
lo mandas a su casa a que coma menos sal, a que haga ejercicio y que lleve dieta y que regrese en 6 meses para ver cómo le fue, lo más probable es que ni haya bajado de peso ni haya hecho ejercicio. Especialmente en población joven, la hipertensión es algo que muchas veces no duele. Cuando les duele mucho la cabeza y se sienten muy mal, entonces sí prestan atención. Pero cuando son asintomáticos, porque ha ido subiendo de poquito en poquito, la verdad es que no le prestan atención y entonces tampoco le van a prestar atención a sus recomendaciones. La gran mayoría no lo va a hacer. Ahí es donde entonces tiene que entrar el juicio de ustedes como médicos de que si es un paciente que no va a acatar las reglas, pues no te vas a esperar a que regresen 6 meses. Desde ahí podrías ya empezar tratamiento, ¿de acuerdo? En el caso de la hipertensión grado 2, bueno, pues se tienen que dar intervenciones del estilo de vida, pero tienes que empezar tratamiento farmacológico ya de inmediato, que sería la misma recomendación en los grado 1 que pensamos o que sospechamos que no se va a seguir los cambios en el estilo de vida. Y esta es toda la lista de cambios en el estilo de vida que nos ponen las guías, ¿no? Reducir la sal a menos de 5 gramos al día y menos de 2 si ya es insuficiente renal. Llevar una dieta sana, ahí se recomienda principalmente la dieta mediterránea o la tipo DASH. Cuidar las bebidas alcohólicas, bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio regular. Y aquí recuerden que la recomendación es, si es actividad aeróbica, que sean por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana y se puede complementar esto con una actividad de resistencia, ¿no? Ejercicios de resistencia, ya sea gimnasia o ya sea pesas, cualquiera de estos. Pero también aquí se incluye algún tipo de actividad que nos relaje. Acuérdense que en nuestro medio mucha de la hipertensión también está asociada al nivel de estrés que tienen las personas. Entonces, las actividades que nos relajan también son muy importantes para el control de la presión arterial. Estas actividades puede ser desde una actividad recreativa, puede ser el mismo ejercicio, pero que realmente en el ejercicio se esté liberando todo el estrés. Puede ser actividades o ejercicios como el yoga, tai chi, cualquiera de estos que son ejercicios suaves, pero que de la misma manera nos llevan a una relajación. Y mencionan las guías que muchas de las personas recurren a las terapias alternativas, aromaterapia, imanes, tés relajantes, pastillas de valeriana, las que quieran. Solamente estar vigilando que estas terapias alternativas no vayan a interferir con el control de la presión arterial, porque hay sustancias naturistas que se anuncian como tal, pero que pueden interferir con la presión arterial, ¿no? O que pueden interferir también con los medicamentos para disminuir la presión arterial. Estas recomendaciones no son nuevas, estas ya venían desde el JNS7, se repitieron en el JNC8, y bueno, aquí nos ponen cada una de estas medidas cuánto puede bajar en promedio la presión sistólica. Si ustedes se dan cuenta, bajar de peso, el simple hecho de bajar de peso tiene un papel muy importante en reducir la presión arterial, aunque no haga ejercicio, aunque viva estresado. Si se mantiene dentro de su peso, puede mantener la presión arterial bastante bien controlada. Obviamente, si a esto le sumamos disminuir la cantidad de sal que toma, hacer ejercicio aeróbico, moderar el consumo de alcohol, bueno, pues todo esto suma para que tu paciente esté mucho mejor controlado. Entonces, ¿cómo van a ser las recomendaciones en cuanto al tratamiento? ¿Sí? Ya específicamente, ¿qué le vamos a dar de tratamiento? Y entonces aquí las guías, como son globales, tienen que considerar las diferentes etnias, los diferentes recursos que se puedan tener, si la población es blanca, si es de raza negra, si son asiáticos, si está embarazada, si no está embarazada, o
si no está embarazada, pero tampoco tiene planeado hacerlo, o si sí lo tiene planeado. Entonces, una de las cosas importantes es que en un primer paso, las guías ya nos recomiendan iniciar con 2 sustancias, con una combinación de 2 fármacos a dosis bajas. ¿Se puede controlar mi paciente con una sola sustancia? Sí, pero entonces habría que escoger muy bien esa sustancia y ahí se tienen que poner a estudiar farmacología. Porque si ustedes se van a la farmacología, se darán cuenta que hay sustancias que no les dan 24 horas de protección, a lo mucho me dan 12. Hay gente que se maneja bien con una sola sustancia, aunque solamente le da 12 horas, sí. ¿Por qué? Pues porque viven el estrés durante el día, pero en la tarde llegan a su casa, están tranquilos y ya la presión se controla muy bien. Entonces, sí pueden usar una sola sustancia una sola vez al día y por la mañana, pero hay personas que no se van a controlar y eso es lo que no se vale, que se deje una sustancia y no se valore el seguimiento ni se valore a lo largo del día cómo va tu paciente. En las encuestas nacionales de salud y en los estudios internacionales se ha visto que la mayor parte de los pacientes, aún en países desarrollados, tienen tratamiento mal establecido y no están bien controlados. Entonces, que no les suceda a ustedes. Tienen que saber qué tipo de sustancia están brindándole al paciente, qué tiempo de protección le va a dar y si necesitan reforzarlo con otra sustancia o de preferencia dar las 2 en una sola pastilla para favorecer el apego al tratamiento. Si esto no funciona, bueno, pues entonces ahí sí le damos la dosis máxima de esa combinación doble. Si no funciona, podemos agregar un diurético tiacídico. Si no funciona, hablamos entonces de hipertensión resistente y podríamos dar otro tipo de medicamentos, como un diurético ahorrador de potasio, bloqueadores alfa 1 o beta bloqueadores, ¿sí? Ese es otro de los cambios que quiero yo que ustedes noten. Antiguamente, a todo paciente que empezaba hipertensión arterial, le daban el beta bloqueador. Y ahí estaban todos con su metoprolol o todos con con el propranolol, todavía antes. Actualmente no, actualmente los beta bloqueadores se dan en condiciones muy específicas, en pacientes en población muy específica con cardiopatía isquémica, o como cuarta opción, si es un paciente que tiene arritmias, esa es otra historia, pero de primera elección no se tienen ni los diuréticos ni los beta bloqueadores. En los pacientes de raza negra se inicia también con 2 fármacos a dosis bajas, es exactamente el mismo algoritmo, nada más que ellos aquí sí manejan desde el principio el que se pueda dar un diurético tipo tiacídico o una tiacida como de primera elección para estos pacientes. Entonces, aquí tenemos el algoritmo resumido entre lo esencial y lo óptimo. Y bueno, aquí nos van mostrando, ¿no? Cómo empieza con la combinación a dosis bajas. Aquí está. Luego a dosis máxima, la triple combinación, que entonces aquí nos ponen que es el ARA2 o el IECA, el calcio antagonista, el diurético, y en el paso 4 sería cualquiera de, más bien estos 3, más un cuarto fármaco, que podría ser espirinolactona, beta bloqueador o alfa bloqueador. Y entonces aquí las guías nos van llevando de la mano muy sencillo, muy claramente de cómo debemos ir haciendo el seguimiento. Ok, ahora, como esto se tiene que individualizar, porque pues esto parece muy fácil y es así como de cartabón, tenemos entonces que considerar poblaciones especiales y las guías justamente nos van dando pequeños apartados de cada uno de estos. Primero nos ponen al paciente hipertenso con enfermedad arterial coronaria. Metas, las mismas. Llevarlo a menos de 130/80 o 140/80 pacientes de edad avanzada. Medicamentos, los mismos, de primera línea,
los ARA2 o los IECAS, pero ojo, aquí sí nos ponen el beta bloqueador, independientemente de las cifras de presión arterial. ¿Y por qué lo están manejando así? Porque recuerden que el beta bloqueador va a tener un papel importante en las coronarias, en el llenado de estas coronarias. Y puede o no estarse combinando el medicamento con un calcio antagonista. Ahora, en el paciente con cardiopatía isquémica, todo paciente debe de tener aparte una estatina, donde el objetivo de LDL, si es menor de 55, y el tratamiento antiplaquetario o con acetil salicílico también está recomendado casi de rutina en todos estos pacientes. Pero una vez más, hay que individualizar. El siguiente apartado es el ataque cerebrovascular, ¿no? El paciente hipertenso con EBC previo. Metas, las mismas. Tenemos igual 140-80 o 140-80 si es que el paciente tiene edad avanzada. Medicamentos, los mismos. Un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista o puede ser con diurético, dependiendo de la respuesta de nuestro paciente, y esto es de primera línea. Nuevamente, el hipolipemiante obligatorio, aunque aquí la meta no es tan baja de 55, sino es de 70, y el tratamiento antiplaquetario, ahí sí se va a individualizar, dependiendo si el EBC fue isquémico o hemorrágico. No se recomienda de rutina para el hemorrágico a menos que así lo necesite. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos hipertensión e insuficiencia cardíaca, y aquí hay que hacer la diferencia entre el paciente con fracción de eyección, perdón, reducida o fracción de eyección preservada. Si tenemos una baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, entonces aquí lo que nos están recomendando es el ARA2 o el IECA más el beta bloqueador más un antagonista de mineralocorticoides. Y en el caso de los otros tipos de diuréticos, aquí la experiencia se limita a si tiene o no tiene mejoría sintomática. Básico en estos pacientes, dieta y ejercicio. Aquí sí, dieta y ejercicio, y nos lo hacen notar ampliamente. Los calcioantagonistas solamente están indicados en caso de no lograr las metas de presión arterial y tienen que ser dihidropirimídicos, ¿sí? El inhibidor de angiotensina, inhibidor de neprilicina, como el sacubitril, el valsartán, están indicados en aquellos que tienen fracción de eyección reducida también, como alternativa a los IECAS o a los ARA2. Pero dense cuenta que el objetivo de la presión es exactamente el mismo, solo que aquí nos hace notar que este paciente es importante mantenerlo por arriba de 120/70, porque una baja presión arterial puede repercutir en el mismo corazón y además, muy importantemente, hacia los riñones. El paciente con insuficiencia renal crónica, aquí es donde sí tenemos que tener también mucho cuidado, porque el paciente que ya tiene una baja tasa de filtración glomerular, no podemos estar utilizando ARA2 o IECAS por el riesgo de que nos hagan hipercalemia. Aunque aquí nos lo ponen como de primera línea porque reducen la albuminuria, sí tenemos que estar muy al pendientes de la tasa de filtración glomerular. Esta se puede calcular muy fácilmente por internet, se meten a las guías de la Sociedad Renal Internacional o simplemente ponen CKD-EPI, calculadora, y ahí meten los datos de la edad, de la creatinina del paciente y rápido les calcula la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Si tienen menos de 30 mililitros por minuto, está indicado que el tipo de diurético que se utilice sea diuréticos de asa. Además, en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque son pacientes que hacen hipertensión enmascarada o elevación nocturna de la presión arterial.
Como sabemos, la presión arterial normalmente disminuye en el sueño profundo, pero estos pacientes es frecuente que al revés presenten hipertensión nocturna. Esto se puede hacer evidente en un mapa de 24 horas. Medimos la presión y vemos que son pacientes que tienden a tener hipertensión nocturna. Entonces a ellos se les indicaría de preferencia el antihipertensivo por la noche, ¿ok? Además tenemos que estar midiendo albúmina en orina, ver si hay microalbuminuria o albuminuria franca, y los electrolitos por el hecho que les comento de que los IECAS, los ARA2, nos pueden ocasionar también hipercalemia. Y la combinación fatídica de la mayor parte de los pacientes que llegan a la consulta, que es hipertensión y diabetes, ¿no? La mayor parte de los pacientes diabéticos tienen hipertensión, pero ojo, cuando un paciente diabético no era hipertenso y de la nada te empieza a hacer hipertensión, lo primero que tienes que sospechar es que ya se fastidió los riñones. Eso es lo primeritito que tienes que descartar. Hay algunos otros que ya eran diabéticos y se hicieron hipertensos, pero no que de la nada empezaron con hipertensión, ¿de acuerdo? Las metas de tratamiento, las mismas, 130-80 y solamente 140-80 en aquellos pacientes de edad avanzada o que tienen factores de riesgo. ¿Cuál es la estrategia? La misma, un ARA2 o un IECA y un calcio antagonista, o puede ser también un ARA2 con diurético y solamente diuréticos de ASA en el caso de que la tasa de filtración glomerular sea de menos de 30. Aquí, como ya se había mencionado, pues el tratamiento debe incluir estatinas. Aquí la meta de reducción debe de ser de 70 en el paciente diabético o de 100, dependiendo de si tiene o no tiene otras comorbilidades, daño a órgano blanco, la edad del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, básico, el paciente insuficiente renal crónico, pero también el paciente diabético mantenga cifras por debajo de 130-80, máximo 140-80. Bien, ahora, después aquí las guías nos ponen condiciones especiales en las cuales se tiene que manejar la presión arterial. Por ejemplo, la hipertensión maligna, ¿no? Las crisis hipertensivas por arriba de 180-100 de presión, aquellos que tienen encefalopatía hipertensiva, hemorragias, eventos coronarios agudos, edema agudo de pulmón, etcétera. Dense cuenta que aquí nos maneja otro tipo de fármacos. Desgraciadamente, no todos los tenemos aquí en nuestro país. El nicardipino, por ejemplo, no lo conseguimos. El abetalol sí se puede conseguir, no siempre y no en todas partes. Lo mismo que el urapidilo. El nitroprusiato sí está en la mayor parte de las terapias intensivas. El esmolol también se puede conseguir, pero bueno, esto va a depender de dónde se encuentren ustedes. Si están en el servicio social, allá metidos en lo más profundo de la Sierra Gorda, pues probablemente no tengan a la mano ni siquiera una terapia intensiva, no van a tener la betalol, y pues tendremos que intentar bajar y manejar la presión arterial de nuestros pacientes con lo que tengan a la mano, procurando que sea lo indicado de acuerdo a las guías y que además no le vaya a causar mayor daño a nuestro paciente. Recuerden que bajar la presión arterial nunca se debe hacer de golpe, y menos si tenemos un paciente con problemas cerebrales, con isquemia, encefalopatía. Nunca la presión arterial la debemos de bajar de golpe. La meta es ir bajando 10, 20 milímetros de mercurio poco a poco. No que si tiene 190, 100 de presión, lo bajemos bruscamente a los 130, 80. Ahora, ¿en quiénes vamos a considerar hipertensión secundaria? Primero en aquellos que tienen un inicio temprano, es decir, que son pacientes jóvenes de menos de 30 años de edad, que no tienen ningún otro factor de riesgo y que de la nada empiezan con hipertensión.
Podemos sospecharla también en aquellos pacientes que ya tenemos 4 fármacos y no se controla la presión arterial. La podemos pensar también en los que tienen un deterioro súbito del control de la presión arterial, o sea, paciente que venía muy bien controlado y de repente se cae el control, ¿no? Se nos dispara la presión. En los que presentan urgencia o emergencia hipertensiva sin una causa aparente, digo, si suspendí el tratamiento, y desde hace 3 semanas no me lo tomo y hago una urgencia hipertensiva, bueno, pues obviamente fue por la suspensión del medicamento, pero si el paciente venía bien controlado y de la nada se dispara la presión, hay que pensar en alguna causa secundaria. En pacientes que tengan datos clínicos sugestivos, vamos a pensar a alguien que tiene datos de Cushing, por ejemplo, y aquí las guías lo que nos priorizan es sí iniciarles tratamiento, pero también referirlos a un nivel de atención más elevado donde se puedan tener mejores recursos para el manejo y para la investigación de esas enfermedades que puedan ser causa de la hipertensión secundaria. Otra observación que nos hacen las guías tiene que ver con los fármacos que pueden ser causa de hipertensión secundaria, ¿sí? Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, y eso es muy importante en nuestro medio. Tenemos población de edad muy avanzada que en muchas ocasiones toman antiinflamatorios no esteroideos en forma crónica, ¿no? El que tiene osteoartrosis de cadera y entonces todos los días se toma su diclofenaco porque si no, no es feliz. O también pacientes jóvenes que usan anticonceptivos, pacientes con antidepresivos u otros fármacos, esteroides, fármacos moduladores de la enfermedad, por ejemplo, en artritis reumatoide, inhibidores de calcioneurina, por ejemplo, insuficientes renales crónicos que utilizan eritropoyetina, pero ojo también aquí, sustancias herbales, ¿sí? Todos los remedios naturistas, incluyendo el dióxido de cloro, que no viene al caso en esta plática, pero que también lo anuncian como para la hipertensión arterial. Entonces, muchas de estas sustancias naturales pueden disparar la presión arterial. Por ejemplo, el ginseng. Mucha gente toma ginseng porque lo anuncian como para tener mayor vitalidad, mayor concentración, incluso mayor potencia sexual, pero el problema es que puede ser causa de que se dispare la presión arterial. Y también sustancias que no están permitidas, como la yoimbina, por ejemplo, y otras que sí están aprobadas para manejo de depresión leve a moderada, como esta que es la hierba de San Juan, o su nombre científico que es el Hipericum, y aunque esta sí se utiliza, puede ser causa también de que se dispare la presión. Entonces, enfermedades que pueden ser causa de hipertensión arterial secundaria, enfermedades renales, del parénquima renal o vascular renal. De hecho, esto de vascular renal es una de las principales sospechas que debemos de tener en pacientes de menos de 30 años de edad, ¿no? Un joven, adolescente que empiece con hipertensión y que no esté obeso o no tenga ninguna otra comorbilidad y que no se meta drogas tampoco, porque ese es otro muy importante que tienen que averiguar, que no usen cocaína, bebidas energizantes, ni cosas de estas que les encanta meterse luego a los estudiantes de medicina para mantenerse despiertos. Bueno, cualquiera de estas puede ser causa de hipertensión secundaria, pero si no hay ninguna de estas, piensen en estenosis de la arteria renal. Feocromocitoma, Cushing también pueden ser causas. Problemas cardíacos como coartación de la aorta en pacientes obesos o con problemas de tabaquismo, que puedan estar haciendo apnea obstructiva del sueño, pero también en pacientes con problemas tiroideos, especialmente en el hipertiroidismo, esta puede ser causa obviamente de hipertensión secundaria,
Y en el hipotiroidismo, sin embargo, también se puede presentar como hipertensión. Entonces, no confiarnos de que porque es hipotiroideo no puede tener hipertensión. No, sí, sí la podemos hacer también. Muy bien. Entonces, después de todo esto que hemos revisado rápidamente, que nos hablan las guías, ¿cuáles serían las principales conclusiones a las que llegan estas nuevas recomendaciones, ¿no? Bueno, la primera, ganaron los europeos. Se mantuvo la propuesta de que se considere hipertensión por arriba de 140/90. Segundo, le estamos dando mucho mayor valor a la medición en casa. Y aquí entra mucho lo de la hipertensión de bata blanca, ¿no? Pacientes que en el consultorio están hipertensos, pero en sus casas están muy bien, pero no, como en el consultorio estaba alto, no le dábamos valor a lo que nos decían ellos que tenían en casa. Y no, sí hay que darle valor, siempre y cuando el aparato esté debidamente calibrado y validado. Favorecemos los métodos ambulatorios entonces, especialmente el monitoreo de 24 horas. Cambios, bueno, los objetivos deben siempre de estar muy individualizados de acuerdo a los riesgos del paciente. Se mantienen los cambios en el estilo de vida como pilar fundamental del tratamiento. El tratamiento farmacológico ya nos habla de empezar con 2 sustancias, ya no nada más con una, pero hay que individualizar, obviamente. Favorecer el apego al tratamiento, si es que se pueden combinar las dos en una sola píldora y si es que el paciente también tiene la capacidad económica para pagar el medicamento, porque no cuestan tampoco 3 pesos esto. Y siempre individualizarlo de acuerdo a las comorbilidades de nuestros pacientes. Unificar las clasificaciones y las recomendaciones, entonces, nos lleva a tener un mejor criterio de parte de todos los médicos para diagnóstico y tratamiento y de esta manera, entonces, también lograr un mejor control de nuestros pacientes. Y bueno, pues con esto terminamos. No sé si haya preguntas. Agradezco mucho, mucho su atención y voy a detener esto aquí. Déjenme detener esto acá. Ahí estamos. Creo que algo muy importante es todas estas recomendaciones de las que yo les he estado hablando, chicos, pues las encuentran en cualquier parte, no tiene ninguna ciencia. Se meten en la liga, encuentran las guías, las estudian, se las aprenden. Eso no es el chiste de la hipertensión arterial. El chiste es diagnosticarlo, hacerlo. Entonces, pues estas son las guías, pero yo los invito a ustedes a que realmente aprendan de hipertensión haciéndolo. Aprender haciendo es la mejor forma de que algo realmente lo interioricemos. Porque de otra manera todo se queda en el bla, bla, bla que la doctora Perusquia les acaba de decir. Entonces, un consejo que yo les puedo dar es junten su dinero, compren un baumanómetro de los que están validados y a todo aquel que se deje, tómenle la presión arterial. Ustedes no van a aprender a medir la presión arterial si no lo hacen. Ahorita, sobre todo, que estamos en este confinamiento, que no están yendo a los hospitales, bueno, pues que su papá, su mamá, su hermano, el perro no, porque el brazalete no le va a caber, pero todo aquel que se deje, chéquenle la presión arterial. Van a encontrar diferencias. Ahora, no se queden con lo que yo les dije. Tómenle la presión a alguien que esté hablando y luego pídanle que se calle y la vuelven a checar. Y entonces corroboran si es cierto que cambia o no cambia. Tómensela después de comer y después de 2 horas o 1 hora y vean cómo cambia, para que sea algo vivencial que lo hagan ustedes.
De nada sirve que yo les diga, sí, tiene que estar sentado con el brazo extendido, si ustedes nunca lo han hecho. El día que lo hace uno por primera vez, te empiezas a hacer bolas entre el estetoscopio, el bauma, el brazo. Poco a poco va uno agarrando maña de cómo agarrar el brazalete y el estetoscopio si utilizan el aneroide al mismo tiempo que están oprimiendo la válvula, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que aprender viviéndolas. Y yo los invito a eso precisamente. A todo aquel que se deje, tómenle la presión arterial, averigüen ustedes diferencias, corroboren ustedes cómo son las diferencias. Y entonces, también traten de hacer un plan. A ver, si es mi abuelito y tiene 78 años y tiene tanto depresión, ¿qué le daría? Tal cosa. Ah, ok, me voy a las guías. Ah, sí, sí, está muy bien. Ahora, pónganse a averiguar precios de los medicamentos, sustancias, porque yo les puedo decir, ARA2, ¿y cuáles son esos? ¿Cuál es el que tiene duración de 24 horas? ¿Cuál es el más accesible? Porque yo les puedo decir, sí, el olmesartán está demostrado que es el que tiene la mayor potencia. ¿Cuánto cuesta el olmesartán y cuántos pacientes lo pueden pagar? Entonces, todas esas cosas, hasta que no las viven y las averiguan ustedes, las van a realmente aprender. Y eso es a lo que yo los invito, a que lo aprendan haciendo, averiguando, y cualquier duda que tengan en el tratamiento o en qué le darían, con todo gusto estamos para ayudarles. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Acá de este lado. Sí. Las preguntas están en el chat. Por ejemplo, aquí Petra Vélez nos pregunta, ¿hay alguna indicación para ya no dar el tratamiento después de que se inició la hipertensión primaria o ya se deja siempre al paciente? Hola, Pedro. Mira, va a depender un poquito Doctora, del perdón que paciente. le, Sí. perdón que le interrumpa. ¿Puede repetir la pregunta para que los del segundo grupo puedan escucharla? Ah, ok, sí, es que estamos en dos computadoras, ¿cierto? A ver, en el otro grupo están preguntando que si un paciente tiene hipertensión primaria, se le tiene que dejar el tratamiento para siempre o si se le va a dar durante un periodo de tiempo o si se lo retiramos, ¿no? Bueno, aquí lo que les comentaba es que depende de cada paciente. Porque si yo tengo un paciente hipertenso que está obeso y resulta que se aplica, baja de peso, entra en la dieta y baja su presión arterial, puede llegar el momento en que incluso no se necesite de medicamento para controlar su presión, ¿sí? Eso sería lo ideal, que todos los pacientes llegaran a controlar su presión solamente con dieta y ejercicio. La realidad es que no es así, sobre todo si depende de la esclerosis de las arterias, por ejemplo, en gente de edad avanzada. Pero sí, Pedro, sí puede suceder que en algún momento ya no necesite del medicamento, sí puede suceder. Por ejemplo, mujeres que durante el embarazo tuvieron preeclampsia y después del embarazo quedan con un cierto periodo de hipertensión, pero pasado el tiempo no se quedan hipertensas, se les suspende el medicamento. Pacientes que se hipertensaron porque estaban en tratamiento, no sé, a lo mejor con algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo. Depende de cada paciente, ¿no? Ahí sí hay que individualizarlo mucho. A ver, de este lado tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las estrategias que a ustedes le han funcionado en la práctica clínica para mejorar la adherencia al tratamiento? Además de la combinación de antihipertensivos en píldora única. Estrategias. Ay, mira, lo primero es hacerle entender al paciente qué es la hipertensión, especialmente en pacientes jóvenes. Como les digo, no duele,
pues entonces no lo toman en cuenta, ¿no? El gran problema de la mayor parte de los pacientes es que le echan la culpa a otra cosa. Oiga, ¿no será porque he estado muy estresada? ¿No será porque no he dormido bien? Nunca le echan la culpa a su sobrepeso u obesidad. No le echan la culpa a las bebidas energizantes que toman o a sus malos hábitos de tabaquismo. No, le echan la culpa a otras cosas. Entonces, lo primero, además de la píldora con 2 sustancias, es que el paciente cobre conciencia del problema y de las consecuencias que debe de tener, que puede tener. Y para esto debemos de invertirle un poquito de tiempo en hablar con el paciente, ¿no? Esa es la primera. Otra, ponerle metas. La gente somos mucho de metas, ¿no? Si tú a un paciente obeso, por ejemplo, le dices, tienes que bajar 58 kilos, ¡uf! O sea, ya ni para qué lo intento. Pero si tú le dices, bueno, pesa ahorita 115 kilos, vamos a poner de meta 110, pues 5 kilos se ve más fácil que decirle tienes que bajar 58. Y lo mismo con la hipertensión, ¿no? Entonces manejamos las comorbilidades por metas y le manejamos una meta también al paciente de las cifras de presión arterial. Entonces, trabajar por metas, hacerles comprender el problema y el apego al tratamiento con fármacos que sean accesibles, que no sean complicados y que sean accesibles al bolsillo también. Dice, es necesario enviar a todos los pacientes a valoración antes de prescribir el ejercicio. Sería lo ideal si tienen comorbilidades. Sí sería lo ideal, pero también va a depender del tipo de ejercicio que hagan, ¿no? Si van a hacer yoga o van a hacer tai chi, pues no lo necesitan. Pero si se quiere meter a hacer box, pues sí, probablemente sí lo necesitan, ¿no? En las guías de manejo de la Sociedad Internacional y la Sociedad Europea no mencionan dosis de medicamentos antihipertensivos. No, solamente te ponen máxima dosis o dosis baja. Ahí lo que tienes que hacer tú es aprender cuál es la dosis máxima del telmisartán, o cuál es la dosis máxima del losartán, o cuál es la dosis máxima del amlodipino. Ahí sí es cuestión de uno, del médico, irlo aprendiendo, ¿no? Dice, es correcto guiarnos en este aspecto con el vademecum mexicano, claro, porque aparte ahí puedes saber qué fármacos sí tienes disponibles en México. Y presentación de medicamentos comerciales combinados que ya tienen dosis fijas. Sí, ahí puedes averiguar tú cuáles ya son fijos o cuáles están por separado. Ahora, sí, averigüen precios. ¿Por qué les digo esto? Yo te puedo decir, va a tomar Micardis Duo. Y aquí no estamos en la industria farmacéutica ni soy speaker de ningún laboratorio en este tema. Es buenísimo el telmisartán porque te da 24 horas de duración y lo reforzamos con amlodipino, que es calcio antagonista. El problema es que en algunas farmacias te sale casi en 800 pesos. Entonces, cuando el paciente se enfrenta a estar pagando 800 pesos mensuales, más lo de la diabetes, más lo de si es cardiópata, más, la gente abandona el tratamiento porque aparte la hipertensión no les duele o no le cobraron importancia. Entonces, hay pacientes a los que les puedes dar Micardis Duo y no tienen problema, pero habrá pacientes que les tengas que decir, va a comprar telmisartán genérico en farmacia seria, ¿sí? No en los changarritos de genéricos y similares, no, en farmacia seria lo puede comprar como genérico el telmisartán y el amlodipino como genérico y se toma uno en la mañana y el otro en la tarde. Y entonces, bueno, ya les separé las sustancias, pero es más accesible al paciente. Entonces, sí, aunque suene poco ortodoxo el utilizar el vademecum mexicano o el PLM, pues sí lo podemos usar. De acá de este lado, recuerdo que en la clase nos mencionó que un buen momento para tomar el medicamento era en la noche antes de dormir por las variaciones de la presión durante el sueño. Aquí depende, Alexei. Hay pacientes que la presión está más alta durante el día
porque su hipertensión depende mucho de estrés. Entonces, la gente se estresa durante el día en el trabajo, pero duermen bien, se relajan y en la noche la presión no tienen problema. Entonces, a estos se los das en la mañana. Pero hay pacientes que, como les comentaba, hacen lo contrario. Donde debería de disminuir durante el sueño profundo, aquí no se les dispara, entonces mejor se los das en la noche. Ahí depende de cada paciente. ¿A qué se debe la contradicción de que los pacientes con insuficiencia renal se presenta hipertensión nocturna? Tiene que ver mucho con la vasculatura renal y la perfusión renal durante la noche también. Muchas veces tiene que ver con esto. No hay una causa específica y no le sucede tampoco a todos los insuficientes renales, quiero decirles. Pero sí es una observación de que hay pacientes insuficientes renales que durante la noche se hipertensan, lo mismo que hay pacientes insuficientes renales que durante el día casi no orinan nada y durante la noche orinan y orinan y orinan. Entonces es algo más observacional y tiene que ver con la perfusión que recibe el riñón durante el día o durante la noche. Dice, no bajar bruscamente, a lo que mencionó sobre no bajar bruscamente la presión arterial, ¿se logra mediante la dosificación del medicamento o cómo podemos bajarla de forma segura? Una de las formas de bajarla, Omar, es empezar con la dosis baja y de ahí la podemos ir incrementando. Ahora, siempre hay que decirle al paciente, le voy a empezar una dosis baja y de ahí le podemos aumentar. Porque muchas veces el paciente quiere resultados instantáneos y entonces si a las 2 horas o al día siguiente no le ha bajado, ya se desesperó. No, calma, 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 ¿no? Ahora, esto mucho es de la práctica también, Omar, porque mira, conforme tú vas viendo más pacientes, vas agarrando ese colmillo, ¿no? Ese feeling de decir, está obeso, trae la presión muy alta, no lleva una dieta, o ya está viejito, tiene mucha esclerosis. ¿Para qué le empiezo la dosis baja? Le empiezo de una vez la alta. ¿Para qué me espero? Pero siempre hay que individualizarlo. Y a veces, en el querer hacer un bien, muchas veces, pues la respuesta del paciente es la que no esperábamos, ¿no? Ya en alguna vez sucedió que pues veías al paciente muy viejito, muy escleroso, con 180, 110 de presión, le dabas la dosis alta y se te bajaba de golpe y el familiar se te quería ir encima porque le habías bajado muy rápido la presión y entonces se sintió mal el paciente. Pues sí, pero no esperabas tú esa respuesta del paciente. Entonces, para no errarle en lo que le vas agarrando el sentido a esto, pues empieza con dosis baja y de ahí le puedes subir. Dice acá, si nuestro paciente logra controlarse, ya sea con medicamento o estilo de vida, ¿cómo disminuyo la posología? Puedes empezar por disminuir la dosis, o sea, si ya estabas con dosis altas, le bajas a la mitad y ya después la puedes suspender por completo, o si tenías dos sustancias, ya nada más le das una, y si con esa una se le sigue bajando mucho la presión, pues se la suspendes y lo mantienes con vigilancia, o puedes utilizar algo de menor potencia, ¿no? Si sabes que el losartán o el candesartán es menos potente que el telmisartán o el olmesartán, entonces, bueno, pues le puedes bajar a uno que sea menos potente, por ejemplo, eso se podría hacer. De este lado creo que ya no hay. De este lado creo que tampoco. Creo que son todas las preguntas, chicos. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá, Axel, Tonanzi. Ya no hay más preguntas. Le damos las gracias, doctora, por su tiempo y su disposición para darnos esta plática y también quiero agradecerle a
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Vinicio, por darnos la oportunidad y así de estar incluso en dos conversaciones al mismo tiempo. Gracias a ustedes, chicos, por el tiempo, por la paciencia, por la disposición de aprender. Y vamos con todo, niños, que ya vamos a empezar el lunes. Horrible. Vamos con todo. Acá creo que estaban con que había otra pregunta. Dice, acá hay otra pregunta. ¿Cuál? ¿Con qué frecuencia debemos citar al paciente para darle seguimiento? Ok, una vez que la pregunta de la otra pantalla fue, ¿con qué frecuencia hay que citar al paciente para darle seguimiento? Muy buena pregunta. A lo mejor al principio lo citas a los 15 días para ver cómo fue bajando su presión, si estaba en rangos muy altos. Si no estaba tan alto, lo puedes citar al mes. Una vez que ya tienes controlado a tu paciente, lo ideal es que por lo menos lo estés viendo cada 4 meses. Si va súper bien, está bien controlado, no tiene comorbilidades, con 2 veces al año o una vez al año que lo vieras, bueno, si nada más fuera hipertenso, estaría ideal, ¿no? Si tiene otras comorbilidades, por ejemplo, si es diabético, pues al diabético por lo menos cada 3 meses con una hemoglobina glicosilada, ¿no? Para ver cómo estuvo esos 3 meses. Ahí hay que individualizarlo, pero sí, al principio a lo mejor a los 15 días, al mes, y ya después cada 4, cada 6 o cada año. Muy buena pregunta. Gracias. Doctora, aquí también tenemos otra pregunta que dice, Sí. ¿a qué se refería con que si un paciente tolera o no una tensión arterial menor a la óptima? ¿A qué me refería? Bueno, ¿a qué se refieren también las guías de que si tolera o no una tensión arterial óptima? Ok, hay pacientes de edad avanzada, por ejemplo, como les comentaba, que si los quieres bajar a 120/70 se sienten muy mal, ¿no? O empieza a bajar su función renal porque no le llega suficiente al riñoncito. Entonces, estos pacientes, pues no te vas a machar a que yo lo quiero abajo de 120/70, no. Los puedes dejar en 140/80, 140/90, que no es lo ideal, pero así se maneja bien para su rango de edad. Obviamente, si es un paciente joven, pues sí, ahí sí hay que apretarle un poquito más y que sea por abajo de 120/80, lo ideal, pero manejarle las comorbilidades para que así pueda hacer, bajarlo de peso, ponerlo a hacer ejercicio, la dieta o lo que sea, ¿no? Y aquí el doctor Vinicio no me dejará mentir que a los pacientes con hipertensión, muy importantemente también, mandarlos al oftalmólogo, chamacos, que les revisen el fondo de ojo, que vean la retina. Súper importante. Los pacientes hipertensos hay que revisarles el fondo de ojo. Muy importante que los vea el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Lo mismo que a los diabéticos. ¿Alguna otra cosa? ¿No? De este lado, doctora, nada más pues agradecerle también en este grupo que por su disposición, por el tiempo, por la conferencia, y también acá el agradecimiento especial para el doctor Santiago Sandoval, que él fue el que nos hizo favor de prestarnos esta otra sesión. Y Ok. pues sería Gracias, todo, doctor doctor. Sandoval, también. Y bueno, si ya no tenemos nada mejor que hacer, Omar, si una paciente llega con 280 y es la presión que siempre maneja, no, 280 no es la presión adecuada. Sí se la tienes que bajar, Omar. Hay gente que les va a llegar al consultorio diciéndoles, no, doctora, pero es que yo así me manejo, con 200/100 de presión, y tú así con cara de, se va a infartar, ¿no? Oiga, y no le duele la cabeza, no ve lucecitas, no, yo así me manejo. No, pues aunque así se maneje usted, esa no es la presión ideal. Todo aquello que está arriba de 140/90 va a tener daño en órgano blanco. Entonces, sí bajarle la presión arterial, no de golpe, obviamente, porque pues si está asintomático y dice que ella sí la usa,
pues no le quieras bajar la presión de golpe porque sí se va a sentir muy mal, pero sí poco a poco se la tienes que ir bajando a las metas, ¿no? Al control óptimo. Sí, sí hay que bajarla. No, no se puede quedar en el 200, aunque digan que ella así se maneja. Solo medicamento, ¿qué dice? Sí, sí se puede manejar un solo medicamento, Omar. Ahí va a depender de cada paciente, ¿ok? Bueno, pues creo que ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias, disfruten su fin de semana. Nos vemos pronto. Me encanta verlos. Pórtense bien. Más bien, pórtense con cuidado. Adiós, chicos. Bye. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye, hijos. Cuídense mucho. Axel, ¿cuántos éramos acá en este grupo? Fuimos 38. 38 y en este de acá. 38 y 63. Oye, pues estuvo bastante nutrida, qué bueno. Me da mucho gusto. Muchas gracias, Axel, por la invitación. Gracias acá también de este lado, niños. Gracias, doctora. Hasta luego. Pórtense con cuidado. Bye. Hasta luego, doctora, gracias. Bye.